Hemos visto bastante polémica en los últimos días en El Salvador debido a la publicación de una entrevista a un pandillero. Los mismos medios de comunicación que se dedican a atacar al gobierno del presidente Nayib Bukele constantemente han buscado la credibilidad de un pandillero para seguir atacando al gobierno de El Salvador. Y el relato de estos señores ha pasado de ser de que en El Salvador se violan los derechos humanos de estos criminales, aunque ahora el gobierno de Nayib Bukele ha pactado con ellos, ha negociado con los pandilleros, y que de esta forma es que el gobierno de El Salvador ha logrado convertir a este país en uno de los más seguros de la región. Sin embargo, a pesar de todo el relato que han mostrado estos señores, la realidad en El Salvador es la misma. Hoy es un país seguro, la gente puede caminar tranquila por sus calles. El presidente Bukele sigue contando con enorme porcentaje de popularidad. Y aunque claro que hay que hacerse preguntas en todo esto, simplemente continuamos viendo la misma operación de los últimos tiempos. Los medios de comunicación pagados por Soros, atacando al gobierno de El Salvador, intentando desestabilizarlo, intentando manchar la imagen del presidente Bukele. Al parecer, tener un país sin muertos, sin extorsiones y sin madres llorando arruina el negocio de muchas ONG de derechos humanos y medios globalistas. ¿Por qué? Porque un país en paz no les sirve. Ya no hay sangre que vender ni cadáveres que reportar. Al arreglar a El Salvador, les mató el negocio a estos mercaderes de sangre. Y eso fue precisamente lo que denunció Bukele. Sí se puede vivir en paz y vencer al terrorismo, afirmó el presidente, que hoy se ha convertido en el mal ejemplo para quienes lucraban con el caos. Porque aunque se intente poner la narrativa que sea, El Salvador ha pasado de ser un país en el que a diario mataban decenas de personas a convertirse en un ejemplo en la región, que hoy en día contabiliza los días con 0 homicidios. Veamos este reportaje. La mayoría de salvadoreños recuerdan que vivíamos días de 50 homicidios. Vivíamos meses con promedio de 30 homicidios diarios. Es decir, casi 1000 homicidios en un mes. Tener días de 30, de 35, de 40 homicidios era totalmente algo normal en nuestro país. Pues esa realidad no la podíamos tolerar y empezamos a trabajar con las pocas herramientas que teníamos, con el gran problema que teníamos enfrente. Los salvadoreños vivieron atrapados en un país dividido por fronteras invisibles, donde cruzar de una colonia a otra podía significar la muerte, abrir un negocio requería pagar renta a las pandillas, y la juventud crecía rodeada de miedo, violencia y desplazamiento forzado. Sangre está corriendo a tal punto en El Salvador que las morgues no se dan abasto. La ola de violencia que envuelve al país se está incrementando con decenas de homicidios diarios. Cuando Nayib Bukele llegó al poder, prometió recuperar el control del país, y para muchos lo ha cumplido. El despliegue de miles de efectivos policiales y militares, la construcción del SECOT y la captura masiva de pandilleros han transformado la realidad en muchas comunidades. Este cambio no solo se mide en cifras, como los días consecutivos sin homicidios, sino también en la percepción social. Y es que sí, no solamente es cuestión de que el gobierno dice que hoy El Salvador es un país muy seguro, no es simplemente que Nayib Bukele ha mostrado cifras, diciendo que hoy El Salvador ya no es como antes. La realidad es que hoy El Salvador está libre de pandillas, tiene a 70.000 pandilleros encarcelados en estas cárceles que todos hemos podido ver. Y los medios de comunicación tratan de convencernos de que los pandilleros pactaron para encerrarse en las cárceles, que han llegado a un tipo de tregua con el gobierno de Nayib Bukele, donde estos mismos medios dicen que están violando sus derechos humanos. Veamos. Hablan de treguas, pues el ladrón juzga por su condición. Ellos dicen eso porque ellos lo hacían. El Faro, creo, ¿no? Periódico digital. Sí, les pedí a ellos que me hicieran el favor de transmitir a Carlos González el mensaje para que se hiciera presente en el penal de Zacatecoluca. No le pude explicar las razones y eso, pero como tú... Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Las preguntas que se abren hacia el futuro son enormes. ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar a las pandillas desde hacía años? ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar a las pandillas desde hacía años? Desde más o menos el 2010, 2011, y pues esto me ha llevado a tener ir acumulando fuentes y acumulando contactos, pues y a volverte de alguna manera un interlocutor legítimo para pues para estos pandilleros y para estos perfiles. Yo siempre digo, pregúntenle a los 25.000 policías,
Pregúntenle a un número similar, 22.000 miembros de la Fuerza Armada. Pregúntenles cuándo han recibido la orden de dejar pasar delitos. Pregúntenles cuándo han recibido la orden de no combatir la delincuencia. Pregúntenles cuándo han recibido la orden de soltar a un delincuente o un criminal. Y el que vaya a decir que hay tregua, que vaya a las cárceles y que las vea. Ya no hay graffiti, ya no hay desorden, ya no hay prostitutas, ya no hay internet. Bueno, estaban haciendo señas con sábanas y le bloqueamos las puertas. ¿Y dónde está la tregua? Una paz conseguida con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, unidos todos con el pueblo salvadoreño. Donde los buenos han prevalecido y los malos ahora son ellos los que tienen miedo. Gracias a Dios, que a Él sea la gloria. Gracias a Dios y a través de ustedes, El Salvador ya no es el mismo. Nadie puede decir lo contrario, nadie lo puede negar. Nadie puede negar que El Salvador ha cambiado. Todos hemos sido testigos de la transformación de este país. Todos conocíamos las noticias terribles que sonaban de El Salvador. Y ahora cada vez que tenemos noticias de él son noticias positivas. Recientemente se cumplieron 900 días sin homicidios, algo impensable para el país en el que a diario se mataban decenas de personas. Querido pueblo salvadoreño, por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre. Y este tema ha dado mucho de qué hablar, pero principalmente de estos medios internacionales, que como les digo se han dedicado constantemente de atacar al gobierno de Nayib Bukele, de tratar de imponer la narrativa de que allí violan los derechos humanos, de que las cosas que están pasando allí son muy malvadas. Y ahora se han sumado a replicar esta noticia, mostrar en todos lados que el gobierno de Nayib Bukele ha pactado con las pandillas para que estos terminen encerrados allí en prisión. Pero sí un mensaje al pueblo salvadoreño: ya no les crean a estos sinvergüenzas. De verdad. Es decir, yo creo que ya deberíamos estar aburridos, pues. O sea, cuando alguien viene y agarra y me dice, mire, pero en la portada de la prensa gráfica dice que... O la portada del diario de hoy... Ya no les van a creer otra vez. Después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han mentido, después de todo lo que han dicho, después de todo lo que no se han hecho, después de todos los impuestos que no han pagado, ahora resulta que ellos son los paladines de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la institucionalidad, de la democracia. No han creído en ninguna de esas cosas y nos lo han demostrado con hechos. Así que yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño sepa quién está trabajando, quiénes estamos trabajando por el pueblo y quiénes simplemente están en una campaña electoral burda que, si bien no les está sumando votos, creo que les está restando esas interpelaciones, etcétera, lo hacen porque ¿qué más pueden hacer? No los reciben a las comunidades, nadie les cree sus mensajes, solo les toca atacar al gobierno para tratar de empatar. Así que no se dejen engañar de los mismos de siempre, porque ellos van a hacer lo mismo de siempre. Y el que no lo crea, pues bueno, hay un dicho muy famoso en inglés y en español que dice: si me engañas a mí una vez, es mi culpa. Perdón, si me engañas a mí una vez, es tu culpa, porque me engañaste, ¿no? Pero si me engañas 2 veces, es mi culpa, porque entonces te creí, sabiendo que ya me habías engañado. Entonces ya nos engañaron, fue culpa de ellos. Pero si nos engañan de nuevo, va a ser culpa nuestra, por creerles de nuevo a los que nos engañaron. Así que ya sabemos quiénes nos engañaron una vez, fue culpa de ellos. Que nos robaron una vez, fue culpa de ellos. Que nos asesinaran a nuestro pueblo una vez, fue culpa de ellos. No permitamos que lo hagan 2 veces, porque eso va a ser culpa nuestra, por creerle a los que hicieron todo eso. Sin embargo, los resultados son los mismos. A pesar de que estos medios estén replicando esta noticia, la realidad de El Salvador es que hoy es un país seguro, que la gente está tranquila. Y pensemos por un momento que esto sea cierto, que Bukele se ganó la confianza de los pandilleros y estos creyeron que se saldrían con la suya y que todo sería como antes, que seguirían pactando como en el tiempo del FMLN de Arena, que seguirían teniendo protagonismo como lo hacían en estos tiempos, pero sin pensar que el gobierno de Nayib Bukele simplemente estaba buscando el momento preciso para hacerlos pagar, para aplicar la justicia y encerrarlos en las cárceles. Estas cárceles de máxima seguridad
que hoy son un ejemplo para toda nuestra región. Pero suponiendo que haya sido cierto esas acusaciones, este sería uno de esos casos en los que el fin justifica los medios, sería la frase perfecta. Imagínate engañar a ese grupo terrorista, bajen la guardia y luego caerles con todo, salvando la mayor cantidad de vidas inocentes posibles. Si eso fuera verdad, Nayib Bukele definitivamente es un crack. Si de por sí ya lo es por lo que logró con El Salvador y las pandillas. Si esa fue su estrategia, grande Nayib Bukele, grande Nayib Bukele. Y nuevamente, aunque los relatos de todos estos medios de comunicación son que lo que está ocurriendo en El Salvador es muy malvado, pasaron de decir que estaban violando los derechos humanos de pandilleros, ahora a decir que pactan con pandilleros. Pero la realidad del pueblo salvadoreño es otra, ya no viven con miedo, ahora pueden caminar tranquilos por sus calles. No hay extorsión, no matan decenas de personas a diario. Y es por esta precisa razón que ellos siguen apoyando al gobierno del presidente Nayib Bukele, a pesar de que los medios de comunicación sigan atacando constantemente. Veamos. Sin embargo, dentro de El Salvador, la percepción es muy distinta. Ahora está bien tranquilo por todos lados, usted puede ir a todas partes, venir a la hora que sea y todo bien tranquilo. Cuanto que antes había que ir a recoger los hijos por allá porque no podían pasar por esta zona. Pero hoy, gracias a Dios, está bastante bien, tranquilo. Para nosotros pues es algo especial, ¿verdad? Porque sí, ahorita los movilizamos de un lugar a otro y pues sí, lo sentimos con aquella seguridad de acá antes no la teníamos. Así es que gracias a Dios, pues ojalá, primero Dios, esto siga así, pues, ¿verdad? Para entender por qué los salvadoreños hoy respaldan masivamente a Bukele, hay que recordar los años previos bajo los gobiernos de Arena y del FMLN. Entre 2012 y 2014, durante la famosa tregua entre pandillas, se intentó reducir la violencia mediante acuerdos entre el gobierno y las estructuras criminales. Aunque por un breve periodo los homicidios disminuyeron, el resultado final fue devastador. Las pandillas se fortalecieron, ampliaron su poder territorial, aumentaron las extorsiones y sometieron a comunidades enteras. Lo único que hicieron esta basura es remover el dolor que siente el pueblo salvadoreño con tantos asesinatos. Lo único que demuestran es que toda la vida han sido parte de esas pandillas. Eran los voceros en ese tiempo. No tenemos nada que agradecer a estos malditos, ni Arena ni el FMLN, que fueron los que apoyaron para que ellos asesinaran a nuestra gente e involucraran a nuestros hijos en las pandillas. ¿Quiénes están comiendo mierda? Los bichos pendejos que les agarraron casaca, porque como este maje que está dando esa información, él está feliz y contento y los pendejos están en la cárcel, incluyendo a mi hija. Wow. Eso es lo que han hecho esos malditos, destruir a nuestras familias, asesinar a gente inocente, a gente humilde por un par de dólares. Y para finalizar, colegas diputados, solo le dejo un recordatorio. Cuando se acabe el poder, se abren las puertas de las cárceles. Muchísimas gracias, diputado presidente. Y ahí tenemos ese pueblo salvadoreño quien continúa respaldando a su gobierno. Lo que estamos viendo es lo que ha venido ocurriendo por todo este tiempo. Los medios de comunicación pagados por Soros, atacando al gobierno de El Salvador. Medios de comunicación que hoy en día en El Salvador no tienen nada de prestigio. Su reputación está por los suelos. ¿Por qué mejor no nos cuestionamos eso en vez de lanzar acusaciones sin ningún fundamento y sacadas por un medio de comunicación financiado por George Soros? Un medio de comunicación que entrevistó a un pandillero señalado por Estados Unidos como miembro de una organización terrorista y que está siendo buscado por el gobierno de El Salvador. Y que curiosamente ese medio de comunicación es muy amiguito de otro pseudoperiodista, quien dijo en una ocasión que en El Salvador eran necesarias las pandillas. O sea, vamos a ver, toda esta gente que está acusando a Nayib Bukele, hay más conexiones con las pandillas por parte de ese medio de comunicación que ahora está diciendo eso en contra de Nayib Bukele, que las conexiones que ellos acusan a Nayib Bukele tienen. Porque mientras ellos continúan manifestando que lo que se vive en El Salvador es horrible, que están encerrando a los jóvenes, que están violando los derechos humanos, el pueblo salvadoreño se mantiene contento y ve reflejado que lo que manifiestan estos medios no es lo que ellos sienten. Y es que estos medios no se basan en la opinión del pueblo salvadoreño honrado, del pueblo salvadoreño trabajador, sino de la opinión de estos medios de comunicación, de estos partidos políticos de gobiernos anteriores, que ya sabemos todo lo que hacían en El Salvador. Y es por esta precisa razón que la mayoría de los salvadoreños no se sienten representados por las opiniones que manifiestan estos medios de comunicación. Y por suerte hoy tienen las redes sociales para expresarse. Por suerte hoy pueden manifestarse, aunque sea por TikTok,
por la red social de X y se ha hecho viral en las redes sociales la frase ¿miedo a qué? Una frase que muestra el apoyo al presidente Nayib Bukele, en donde el pueblo salvadoreño relata cómo se vivía anteriormente, cuando las pandillas controlaban, cómo se vivía con los gobiernos anteriores. Veamos. Un fenómeno llamativo es el auge de videos en TikTok y otras redes sociales, donde ciudadanos relatan lo que vivieron antes: miedo de salir de casa, extorsiones diarias, asesinatos a plena luz del día, imposibilidad de visitar a familiares o amigos que vivían en territorios controlados por otra pandilla. Hoy, agradecen a Bukele porque aseguran que ahora pueden vivir tranquilos, sin miedo y sin extorsiones. El agradecimiento hacia Bukele se escucha de forma directa y emocional. Para ellos, la diferencia entre gobiernos anteriores y el actual es clara y contundente. Mientras los críticos insisten en denunciar supuestas negociaciones ocultas y violaciones a derechos humanos, la base social de Bukele se fortalece. La población ve resultados tangibles en su día a día, y eso ha catapultado al presidente a niveles de popularidad inéditos en la región. El Salvador vive hoy entre luces y sombras. Por un lado, un país que ha recuperado espacios, tranquilidad y confianza. Por otro, preguntas que persisten sobre el costo político e institucional de esta transformación. Lo cierto es que, más allá de los titulares internacionales, son las voces de la gente común, ahora amplificadas en TikTok y otras plataformas, las que están marcando el pulso real de esta historia. Viralizan trend de la situación que vivimos los salvadoreños en el pasado. Los comentarios. ¿Miedo a qué? Si en 2010 los pandilleros le dieron fuego a un microbús con niños, ancianos y muchos inocentes, matando 17, y todo el que intentaba escaparlo recibían con fusiles afuera del microbús. ¿Miedo a qué? Si el 23 de diciembre del 2011 asesinaron a mi mamá enfrente de mí y enfrente de mis hermanitos solo porque no pude pagar la renta a tiempo. ¿Miedo a qué? Yo perdí el amor de mi vida, era él o era yo, me dijo corre y no voltees atrás. ¿Miedo a qué? Si tuve que dejar a uno de mis hijos solo en el Brum porque tenía que ir a pagar la renta, si no me mataban a mi hija que estaba en casa. ¿Miedo a qué? Si desaparecieron a mi hermano. ¿Miedo a qué? Si por tantas amenazas mi papi murió de un derrame, era vendedor de pan y le pedían renta. ¿Miedo a qué? El tren de que está dando la vuelta al mundo por los salvadoreños en este momento en las redes sociales. Y esto es como en honor y respeto al gobierno del presidente Nayib Bukele, después de todas las acusas que ha hecho el pandillero Charlie. ¿Miedo a qué? Es la nueva tendencia acá en TikTok, donde muchos salvadoreños están respondiendo a los ataques hacia el presidente Bukele y muestran cómo vivían en esos años todo el terror y todo el acecho de las pandillas. Y tenemos esta noticia: el pueblo salvadoreño se ha expresado mediante las redes sociales, exponiendo cómo se vivía anteriormente, cómo sienten hoy paz, cómo se sienten contentos con el gobierno actual, con lo que ha logrado, con cómo ha erradicado esas pandillas. Y es al pueblo salvadoreño principalmente quien se le tiene que cuestionar. Déjenme allá abajo en los comentarios qué opinan todos ustedes salvadoreños de todo esto. ¿Qué opinan de lo que manifiestan estos medios de comunicación? ¿Siguen respaldando ustedes al presidente Nayib Bukele? ¿O creen que todo esto que han manifestado estos medios de comunicación han bajado la reputación del presidente salvadoreño? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video no olviden dejar su like. Compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Querido pueblo salvadoreño, por fin vencimos el miedo y somos un país verdaderamente libre. ¿Miedo a qué? Yo soy microbusero desde el 2012 y a buena mañana nos tocaba pagar renta cuando yo era cobrador junto con el motorista para que no nos mataran. Era el seguro de vida que decían esa gente mala, para que nos dejaran trabajar. Hoy me encuentro en la 29 de agosto, un lugar en donde se jactan con esos amarillitas del faro que ellos controlaban, lugar donde antes no se podía venir. Hoy ando trabajando haciendo deliveries
Y créemelo, miedo solo de volver al pasado no más.